demócratas que sabemos que es indispensable que en un país haya oposición. Para mí, para simplificar lo que te voy a plantear, el dilema para la oposición es violencia o paz. Pero yo quiero escuchar tu opinión. Sí. Sí, como usted dice, la oposición hoy, gran debilidad, la profunda debilidad de la oposición es hoy una amenaza al sistema democrático, a la posibilidad de alternancia, de convivencia, de cohabitación, porque es una oposición que históricamente ha subestimado los cambios culturales y políticos que ha vivido la sociedad venezolana en los últimos 20 años. Los subestima, los rechaza e incluso los desprecia. Es una oposición que se acostumbró a hacer política en globovisión o a través de las ruedas de prensa. Es una oposición sin presencia en las calles y mucho menos presencia en los movimientos sociales, en los grupos y organizaciones populares. No hay ninguna presencia. Es una oposición sin discurso, sin mensaje y sin oferta. Es una oposición que basa su mensaje en la denuncia, en el rechazo, en la condena. Es una oposición que ha crecido o ha obtenido algunas victorias, no por méritos propios, por estrategias acertadas, sino por las debilidades y desaciertos del adversario. Es una oposición que más que un líder le hace falta urgentemente un mensaje y conectarse con el país. Sobre esa fórmula que ellos plantean, la salida, la transición, ¿qué puede significar eso para el país? Sí. Bueno, eso forma parte, ese mensaje forma parte de la guerra subversiva, de las actividades subversivas encubiertas, llamadas técnicas de lucha psicológica de cuarta generación, que pretende crear matrices. Es decir, una política que no se hace aquí sino afuera. Es una política que se hace afuera y la oposición la acepta y asume algunos discursos, algunos mensajes, como la idea de la transición, de que el modelo fracasó, de que ya es necesario un cambio. Y no lo plantean electoralmente. Lo están planteando fuera de los cauces electorales y constitucionales. Ahí la gran amenaza. Pero forma parte, es parte del gran rompecabezas que se ha armado contra el país a través de una guerra psicosocial muy feroz y poderosa. Fíjate una cosa, Oscar. El miércoles pasado, una marcha en Argentina. Yo la seguí por televisión. Televisiones comprometidas con la oposición, por cierto. Todas. Fue una marcha grande, ¿no? Le calculan unas 400.000 personas, que actuó con mucha serenidad, responsabilidad, incluso sin consignas, únicamente el silencio, ¿no? Que impacta mucho el silencio de una multitud. Y yo pensaba, bueno, nosotros tenemos la experiencia de una gran marcha que fue la del 11 de abril, donde los conductores de la marcha decidieron lanzar la marcha sobre Miraflores. Incluso yo estuve pendiente de que ocurriera algo parecido. Cristina, la presidenta, estaba en la Casa Rosada. Sin embargo, no ocurrió nada. Fue un hecho evidentemente democrático. Cívica, sí. ¿No? ¿Por qué la oposición nuestra no se mete por esos canales? Sí. ¿Qué le impide? No, porque no son una alternativa. La oposición puede ser exitosa electoralmente, pero como decía, como consecuencia de los desaciertos y errores de su adversario. Pero hoy la oposición no es una alternativa, no tiene un mensaje que convoque, movilice, entusiasme a los venezolanos. Eso es la gran debilidad de la oposición. Por eso la estrategia es subversiva, es insurreccional. No hay posibilidad de cohabitación, alternancia, porque la oposición no es referencia. No es referencia ni tiene un liderazgo sobre la sociedad. La estrategia de los factores más reaccionarios hoy es insurreccional. ¿Qué ocupa ese espacio de la institucionalidad por el lado de la oposición? Porque los partidos tienen una escasa incidencia. 18% cuando son el liderazgo, los partidos de la oposición. No hay mensaje. Entonces, ¿qué es la oposición en Venezuela? La oposición es uno de los factores dentro del enorme rompecabezas que se está montando, es uno de los factores para crear matrices de opinión. Estamos ya en plena transición, es necesario un cambio, el modelo fracasó.
En esa estrategia está inscrita algunas actividades de la oposición. Además, una oposición infiltrada por agentes de inteligencia foráneos. Ya hay suficientes evidencias para hacer esta afirmación. Porque la idea es, insisto, caotizar al país, generar un clima de incertidumbre y neurosis tal que desencadene un estado de conmoción, de caos en la sociedad venezolana. Pero a eso vienen apostando desde hace tiempo. Y no se da. Estrategia ha fracasado. ¿Pudiera darse en algún momento? Podría tener éxito, sobre todo porque la gran oportunidad o la gran posibilidad de estas estrategias insurreccionales de guerra psicológica no es solo el derrocamiento de un gobierno, la sustitución de un gobierno, es reconfigurar la cultura nacional. En situaciones de caos y neurosis es más fácil borrar las ideas y colocar nuevas ideas. Cuando hay miedo o viejas ideas, o por viejas ideas, pero es la gran oportunidad. No hay posibilidad de derrotar el chavismo como cultura, como visión de país y de sociedad, sino a través de un proceso subversivo que provoque la caotización del país, la neurotización de la sociedad venezolana. Pero la subversión necesita, por ejemplo, necesita de una fuerza armada. Y con la fuerza armada que hay en Venezuela, eso no pasa. Necesita pueblo. Y se ha demostrado a través de distintas convocatorias que cada vez las manifestaciones de la oposición tienen menos pueblo, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Qué instrumento tienen? Pero eso no significa, el hecho de que no sea visible, no significa que no haya un proceso de neurotización de la sociedad venezolana. Bueno, eso sí es hoy hay importante. Incertidumbre, hay desasosiego, hay vulnerabilidad, hay una percepción pesimista y fatalista del proceso social y económico del país, una percepción fatalista y negativa acerca del futuro económico. Todo eso está allí, está comenzando a hervir. A Venezuela la están cocinando a fuego lento, José Vicente. La están cocinando a fuego lento para provocar un clima de caos y neurosis. Como consecuencia ¿tú crees que el gobierno, de angustia? ¿Tú crees que el gobierno y el partido y todas las fuerzas que apoyan el proceso bolivariano no captan esa situación, no se dan cuenta? Yo creo que no. Subestiman. Yo creo que están subestimando la fuerza, la intensidad de la guerra psicosocial, de la estrategia de neurotización. Yo creo que no están entendiendo que es una fuerza opaca, ¿no? Que casi no se percibe. Que se basa en mensajes, en comunicación, en generar rumores y provocar incertidumbre, desasosiego, vulnerabilidad. Yo creo que el gobierno del presidente Maduro no está entendiendo la gravedad de lo que está ocurriendo, no tiene una estrategia para confrontar la guerra psicosocial que se hace también en el terreno de la mente y el corazón. Es una guerra comunicacional. Pero sí está haciendo esfuerzos. Evidentemente. Si se produjese una mejoría de la economía, ¿se revertiría eso? No es suficiente llenar los anaqueles, no es suficiente llenar los estómagos. Hay que trabajar en el terreno que están trabajando hoy las fuerzas más reaccionarias del globo, para destruir a la revolución bolivariana. Hay que trabajar en la mente y en los sentimientos, porque no es suficiente, porque además de llenar el estómago, hay que llenar la mente. No es suficiente llenar los anaqueles, hay que reconfigurar la cultura nacional, hay que reconfigurar los repertorios de interpretación, los repertorios simbólicos, lingüísticos, porque sobre eso es que trabaja las fuerzas reaccionarias, sobre eso es que trabaja la guerra psicológica. Trabaja sobre los sentimientos, Venezuela, sobre las interpretaciones, sobre las emociones. El caso de Venezuela se ha internacionalizado. Ahora ya no es un problema solamente de nosotros. Problema internacional, porque hay fuerzas que lo han llevado a ese terreno. Y están muy bien articulados. Participan fuerzas internas y fuerzas fuera del país. Y al mismo tiempo es una situación en la cual hay una escalada. Yo creo que ya estamos en una etapa donde se está militarizando la relación con Venezuela, ¿no? Lo que dicen algunos funcionarios del Pentágono
por ejemplo, la declaración del general Stewart, que es un experto en guerra de última generación.